del mí al nosotros, ¿no? También me llamó mucho la atención este tema. Creo que todo apunta a que podamos salir, ¿no? De un nivel de evangelio, diríamos así, muy personal, muy particular, a un evangelio diferente, ¿no? De madurez, transicionar. Dice acá el texto dice migrar, ¿no? Del mí al nosotros. Y creo que todo eso apunta justamente a llevarnos a una madurez, ¿no? El deseo de Dios es que nosotros como hijos podamos madurar y ser semejantes a Jesucristo en todo, ¿no? Entonces creo que eso por lo menos apunta a estos temas, estos últimos temas de este texto. Y vamos a estar viendo esto también, ¿no? De cómo nos convertimos del mí al nosotros. Y creo que es importante que podamos entender que cuando hablamos de madurez, eh, necesitamos entender de que la madurez en el Señor es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, es un proceso, es una vida, ¿no? Que va creciendo en nosotros. Y creo que eso es importante porque si no muchas veces vamos a querer incluso saltar algunas etapas, pero es importante entender de que aquí el mismo apóstol Pablo nos muestra cómo en Romanos capítulo 7 describe una cosa acerca de su vida y en Romanos capítulo 8 nos habla acerca de un hombre espiritual, ya, ¿no? Completamente diferente, pero, o sea, no es que el capítulo 8 lo hizo al día siguiente, sino que ha pasado un proceso. En otras palabras, él está desarrollando cuál es el proceso que pasó para llegar a esa vida de madurez. Entonces me gustó eso y de hecho ahí es donde pasamos del mí, ¿no? Y va a explicar un poquito más el tema a qué se refiere el mí al nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer entonces entendiendo esto, dice Romanos 8, en Romanos 8 vamos a ver cómo Pablo se convirtió, esa es la palabra, ¿no? Me gusta, después de haber sido convertido. O sea, ya era Trans- cristiano. ¿eh? Exacto, hubo una transición, una transformación en su vida, ¿no? Entonces dice Romanos 8 del 27 al 39 dice así, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a Perdón, esto? Albertito. Sí, diga, Eh, diga. me parece que, mira lo que hace a los que llamó, ¿no? Cómo Ujú. aquí Dios, Pablo está dando esa seguridad que a los que aman a Dios y a los que han sido llamados por Dios, ¿no? A los que han sido salvados, o sea, Dios los va a llevar hasta que los glorifique, digamos, ¿no? ¿No ve? Y yo estaba preparando esta lección también, pero quería mostrar, quisiera, para entrar en contexto, ver lo que dice en Romanos 7. Aquí, digamos, el autor piensa que todos saben lo que dice en Romanos capítulo 7, pero si me permites, Albertito, quiero leer algunas cosas que dice Pablo en el capítulo previo, ¿no? En el capítulo 7. Dele, 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 ¿Ya? dele, dele. Espera, vamos a compartir esto. A ver, Romanos, sí, Romanos Romanos 7, 7. ya tengo, Sí, pero ahorita yo les voy a mostrar en la pantalla, allá. ya, digamos desde el 14, ¿ya? Miren, Pablo estaba mirándose a sí mismo, ¿no? Mirando a su vieja naturaleza. Mira, dice 7:14.
Pero porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no, lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él estaba en esa disyuntiva que a veces nosotros nos encontramos, ¿no? Queriendo hacer el bien, pero, eh, por decir, queriendo perdonar, pero hay una fuerza que me dice, pero ¿cómo vas a perdonar? O sea, es esa cosa de Romanos 7, ¿no? Dice 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Mi carne. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, miren, se dan cuenta el dilema que había pasado Pablo por estas palabras. Y luego empieza el siguiente capítulo mostrando la solución, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Aquí empieza en Romanos 8 a mostrarnos que si yo ando no conforme a esos deseos malos, ¿no? El mal que estaba en Pablo, sino conforme al Espíritu, entonces ya no hay ninguna condenación, ¿no? Y llegamos, ahora vamos a volver al texto que estábamos. eh, a mí me encantó porque vi ahí una bendición, una cosa. Este es, ¿no? No, perdón, es el otro es. Sí, el otro es. A ver, sí, aquí, ¿no? Sí, mira. Entonces aquí miren lo que dice. Dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y luego dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nos va a llevar hasta que seamos como su hijo, dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Que él sea el primogénito, la palabra es la misma palabra, el prototipo, ¿no? Él sea el modelo perfecto entre muchos hermanos. Y luego dice, miren, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, está mostrando que Dios nos va a llevar hasta la madurez, digamos, ¿no? Y nadie se va a poder oponer. Me encantó esto. Ahora sí, perdóname, Albertito, pero me parece ese contexto muy importante. Ahora sí. Sí, porque entiendo que te da pues una salida a nuestra humanidad, Así porque si es. no estaríamos fritos, ¿no? O Sí, sí. sea, nuestra mente, nuestro cuerpo, o sea, todo está regido en general por el pecado y la esperanza es Dios, ¿no ve? Sí. Por Y ejemplo, Dios es por eso la ley no pudo transformar a nadie, ¿no ve? Porque la ley era algo que quería hacer. El mismo Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero veo una ley en mis miembros. Ahora, ¿cuál es la solución? Es vivir en el Espíritu. Dios en nosotros, ¿no? Sí. Amén. Albertito, qué belleza. Amén. Amén. Sí, y a partir de ahí, donde quedó el pastor, dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, ¿no? Y mire cómo es que Pablo empieza a describir esta parte. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Perdón. Entonces dice, si leemos el capítulo 7, ya lo leyó el pastor Juan Carlos, dice, vamos a encontrar que Pablo dice 14 veces la palabra mí. Allí Pablo estaba hablando, estaba en su mini mundo, explicando a los romanos cómo debatía dentro de ese mini mundo para poder escribir el capítulo 8. Esto es importante. Dice, la evidencia de la madurez en una persona es cuando puede migrar del mí al nosotros. El capítulo 7 es todo mí y cuando tenemos una vida en nuestro mí, no estamos listos para entender lo que Pablo dice en el capítulo 8. Y el capítulo 8 comienza con el versículo 1 donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se acuerda en el capítulo 7? Decía de que él quería hacer lo bueno, de que no podía hacer lo bueno, que había una ley en sus miembros, ¿verdad? Pero en el 8 dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice acá, aquí Pablo cambia totalmente el vocabulario. Una cosa es, tengo a Cristo en mi corazón, eso es mí, pero ahora no tengo a Cristo, sino que Cristo me tiene a mí. En el capítulo 8 cambia ese énfasis, ¿no? Le da un énfasis muy diferente de que ahora es Cristo quien lo tenía a Pablo. El cambio de mí a nosotros es un cambio de vocabulario espiritual, ¿verdad? Aquí la palabra no dice ahora pues los que tienen a Cristo, sino que dice ahora pues los que están en Cristo. Es decir, que ya Cristo no está en nuestro corazón, sino que nosotros estamos en el corazón de Cristo. Sí. Es diferente. A eso se le llama madurez. Qué lindo esto, ¿no? Creo que es importante entender porque es una transición, si nos damos cuenta, es una transición, ¿verdad? Que nos lleva de todo ese proceso que también Pablo explica en el capítulo 7 a una vida donde ahora ya es gobernada, dirigida por Cristo. ¿No? Totalmente diferente. Y llega a, como dice acá, que Cristo es el que lo tiene a uno, ya no nosotros solamente tenerlo a Él, sino que ahora hemos entrado en Él, ¿no? Estamos en Él. Entonces dice acá, aquí la palabra no dice ahora pues los que tienen a Cristo, sino que dice ahora pues los que están en Cristo. Es decir, que ya Cristo no está en nuestro corazón, sino que nosotros estamos en el corazón de Cristo. Es diferente y a eso se llama madurez. Mientras que Cristo está en nuestro corazón, traemos a Cristo al mundo que nosotros fabricamos. Señor, mi casa,
Señor, mi trabajo. Entonces Cristo está metido dentro de nuestro mundo. Y aquí todavía es como que se está profundizando más al tema anterior, ¿no? Un poquito más, ya metiéndose un poco más profundo. Y dice acá, pero por eso Pablo dice en Romanos 7, 23 y 24, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso decía Pablo. Pero en el capítulo 8 Pablo se convirtió, ¿verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo creo que esto por lo menos, a ver, me llama la atención porque también tiene que ver un poco eh, con el pasaje de San Juan capítulo 15, donde el Señor nos habla de permanecer en Él, ¿verdad? Y creo de que tiene que ver eso, pues dice Él, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, dice, entonces ustedes van a dar fruto, hablando de la vid y Exacto. los pámpanos, ¿no? Entonces, creo que ese es el propósito del Señor, ¿no? De que nosotros podamos permanecer en Él, permanecer unidos a Él, para que todo lo de Él, su vida, todo lo que Él tiene en la vida, o sea, sea dado a nosotros, ¿no? Entonces, y nosotros obviamente vamos entonces a dar fruto de Él, ¿no? Y ya no va a ser algo mío, no va a ser producto de mí, sino va a ser todo de Él. Entonces, yo más o menos esta parte lo entiendo así y me gusta, ¿no? De que justamente por eso el Señor también en San Juan 15 nos llama a que nosotros podamos permanecer. La rama dice, no puede, si se separa del tronco, si se separa del árbol, dice, no puede dar fruto, ¿no? No puede, no tiene la capacidad de dar fruto. Romanos 7 del 7 al 9 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces dice, la óptica de Pablo en el capítulo 7 estaba bien, pero estaba en un mí, estaba mostrando su proceso, eso es importante entender, su proceso. Tuvo el valor para escribir cómo salió de ese proceso. Amén. O sea, esto también es igual para nosotros, ¿no? Entonces, aquí nos está describiendo igual cómo es que podemos transicionar, migrar del mí al nosotros, ¿no? Entonces dice, transformamos nuestro mundo cuando nos damos cuenta de que Cristo no está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Eso se llama crecimiento y madurez, ¿no? Entonces, qué diferente es, ¿no? Me acuerdo en una ocasión también el pastor Juan Carlos compartió esto, ¿no? Qué diferente es decir que tengo a Cristo, ¿verdad? Y qué diferente es que Cristo me tenga a mí. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces no es lo mismo. ¿Verdad? Porque muchos decimos, yo ya tengo a Cristo, ¿verdad? Yo ya, Él es mi Señor. No está mal, pero creo que ese es un nivel, ¿no? Pero lo que nos está diciendo acá es de que necesitamos transicionar, ¿no? De ese nivel a un nivel diferente, donde ahora ya se ha gobernado por la vida de Cristo, ¿no? Donde Cristo se empiece a manifestar y podamos un día decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, había logrado Pablo por el Espíritu de que ahora él mismo dice, ya no vivo yo. O sea, todos sus deseos,
todos sus anhelos, todo su yo había sido crucificado y ahora él vivía la vida de Cristo, o sea, la vida de Cristo gobernaba plenamente a Pablo. Entonces creo que ese es el propósito en esta lección. Entonces dice, nosotros tenemos gobierno absoluto sobre lo que hemos determinado que es nuestro mundo. Roma no podía gobernar más allá de los límites a los que había llegado. Por eso fue un imperio. Este imperio gobernante estaba lleno de corrupción, estaba lleno de lujuria, de todo pecado. La Roma de Nerón, a la que Pablo le tocó predicar, había deteriorado al ser humano. El hombre no valía absolutamente nada. Para los días de Pablo, en Roma, la capital del imperio, había 11 sinagogas judías y para lo único que servían era para que los romanos se rieran de ellos. No tenían ningún impacto. En medio de ese clima político, apareció Pablo diciendo, señores, es tiempo de que nos salgamos de nosotros mismos y empecemos a entender cómo se está dibujando el mundo y ver cómo hacemos para ser portadores del Evangelio que el Señor nos ha encomendado. Una persona que tiene a Cristo y otra que está en Cristo, esa es la diferencia, son tan desiguales, yo le puse aquí tan distintas, tan diferentes como el agua y el aceite. Hay serias diferencias porque unos viven para traer a Cristo a su vida y otros van a poner su vida para expandir a Cristo. Qué lindo eso, ¿no? No sé si está claro. Amén. Está claro, Entonces, Albertito. Algo me hace, un poco me viene a la mente cuando pensamos en estas dos situaciones de que él está en mí o yo estoy en él. Eh, no sé, ahorita viene a mi mente y digo, no sería muy osado de mi parte decir que yo estoy en él y seguir siendo tan imperfecta. bueno, según lo que hemos estado leyendo, justamente yo creo que aquí es, como dice acá, es una transición que se logra por medio del Espíritu. Porque sí, pareciera por como dice Vivi, por lo que se lee, pareciera osado, pero por el espíritu quiere decir ya que el espíritu empieza a gobernar. Si leemos Romanos 8, 1, 2 y 3, habla justamente del gobierno del espíritu sobre la persona, donde ya el espíritu lo va guiando a esa persona, porque transicionó. O sea, ahora su vida está en Cristo plenamente, ¿no? Entonces, él está hablando desde esa posición, ¿no? Entonces, de que ahora es guiado por el Espíritu, de que ahora él es gobernado por el Espíritu. Entonces, desde esa posición está hablando Pablo en el capítulo 8. ¿Te Amén. puedo ayudar un poquito? O sea, Sí, para sí. decir que yo estoy en Cristo, en realidad debo haber madurado, ¿no ve? Mm. Y si se acuerdan los primeros versículos que hemos leído de esta lección, él dice que no es que nosotros, sino que Cristo nos va a llevar. Él dice que Llama. nadie podrá detener, por ejemplo, este crecimiento, digamos, ¿no? Pero eso no quita que sea un proceso, digamos, ¿no? Que no va a ser hoy día, mañana, ¿no? Pablo se convirtió en el camino a Damasco y él volvió a la iglesia de Antioquía 15 años después, digamos, ¿no? Pablo tuvo un tiempo para madurar y para todo lo que estamos viendo, para ser transformado, digamos, ¿no? Nosotros mismos también. Pero la cuestión es que no nos quedemos estancados, ¿no? Cada uno tiene que ir en la edad que necesita, pero ir caminando. Por eso, si te das cuenta, Vivi, el evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias te deja así, estás bien con que vengas a la iglesia, con que vengas todos los domingos. Es verdad. Amén. No ¿No se se oye, escucha el audio? no.
Del pastor no se escucha, ¿no? No se oye. Amén. Pastor, no se escucha de usted su audio. Pero ¿me escucha usted, Vivi? Sí, sí, Ah, ya. Ok. Ahora solo, mire, en este subtítulo, perdón, ¿alguien estaba? no, decía En solo a Juan Carlos, este, no se lo oye. amén. En este subtítulo, mire, Vivi y Mónica nos describe, dice, dentro de este contexto, después de habernos hablado todo lo que venía hablando, dice, Pablo dice, ¿cómo salir del mí? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo nos dice que podemos emigrar de tener a Cristo a estar en Cristo, entendiendo que Cristo fue el primogénito del Padre. La palabra primogénito no solamente es primer hijo, sino que sirve para mostrar cuál es la medida única. Esto es muy importante. Nos sirve, dice, sirve para mostrar cuál es la medida única con la que Dios nos va a medir a todos nosotros. El Padre, nuestro Dios, está listo para intervenir en la historia de nuestro mundo. Nos levantamos cada mañana con la expectativa de que Dios va a invadir el mundo que nosotros hemos determinado, el que nos preocupa, el que nos quita los sueños, el que nos hace reír o llorar. Nuestro mundo es aquel que sacude nuestros cinco sentidos. Nuestro mundo es lo que nos acciona. Sin embargo, Cristo es la medida de Dios. Es decir, que si metemos a Cristo, esto es importante, que si metemos a Cristo a nuestro mundo, nunca vamos a dar a la medida de Dios, porque Cristo estará atado a nosotros. Pero si nos metemos en Cristo, la medida ya está dada porque estamos en Él. La medida de Dios para ampliar nuestra vida es Cristo. Y no es Cristo peleando a ver cómo se estira adentro nuestro, sino que es nosotros en Él. O sea, lo que yo puedo ver es tiene que llegar un punto en nuestra vida donde nos rindamos, levantemos nuestra mano y le digamos, yo no puedo, Me ¿no? doy. ¿Puedo, Entonces, exacto, me puedo, doy y me rindo. Sí, puedo dar pastor, una dele. opinión puedo dar una opinión sobre la pregunta de Vivi, que también tiene que ver con esto? Último, Claro, claro. ¿sí? Ella decía, ¿cómo puedo yo, voy a parafrasear, no recuerdo exactamente, pero cómo puedo yo pretender o decir que Dios o que Cristo me tiene a mí si todavía hay fallas? Eh, Entendiendo, y muchos pasajes hay que potencialmente estamos en Cristo, que es cuestión de fe, es cuestión de creer nuestra posición, la posición a la que ya Cristo nos pasó. Desde esa posición ya no somos los pecadores, porque somos justificados delante del Padre, no somos pecadores. Esas debilidades que hay y que todavía a veces se manifiestan, pues en el Señor. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos como nuevos, digamos? Si somos nuevos y decimos, uy, ya todavía fallo y todo. Bueno, ¿qué hacemos como nuevos? Tomamos nuestra posición. Ya el Señor es el que nos ha colocado, nos ha justificado, nos pone en lugares celestiales, en lugares altos. Entonces, creer esa posición, aunque estamos niños todavía. Posiblemente estamos niños, por eso hay tanta falla, nos enojamos, nos peleamos, pero es cuestión de posición. Y cuando nos posicionamos, tenemos que creer esa posición y el saber que tenemos esa posición nos va a ayudar para crecer, yo creo, hasta más rápido, si creemos esta verdad. Amén. Miren, esto más. Miren, estas 5 preguntas que dice aquí,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué está diciendo? ¿Sobre qué tema está hablando? Está hablando precisamente sobre ese tema, que Dios es por nosotros para santificarnos, ¿no? Dios es por nosotros para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Dios está diciendo, yo voy a estar con ustedes hasta que ustedes se santifiquen, digamos, ¿no? Hasta que ustedes crezcan, hasta que ustedes salgan del mí y entren al nosotros. ¿No? Eso es lo que a mí me encanta que dice esto el Señor. Si es que está por nosotros para ayudarnos a madurar, ¿quién contra nosotros, no? Sí, ni nuestra carne, ¿no? Solo nosotros mismos pudiéramos, a veces detenemos, ¿no? Con malas decisiones. Pero si no, nadie nos va a detener en el crecimiento. Perdón, ahora sí, Albertito, por favor. Como dice, ¿no? Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios también. O sea, Dios es el que también nos hace crecer. Claro que con alguna intervención de nosotros, ¿no? Si aceptamos o no. Pero creer esa posición me parece importante. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces. 5 preguntas dice que vienen para los nosotros. Esto me gusta. Vamos a leerlo y es interesante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta. Pablo se convirtió, eso es lo que me gusta, de miserable, o sea, tuvo que reconocer que no podía por sí mismo, nada. De mí, ¿no? Se convirtió del miserable de mí. ¿A qué pues diremos? No podemos saber que Dios está con nosotros si nuestra vida no es más grande que nosotros mismos. La palabra no dice qué pues diremos si Dios está en mí. No, está en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? A veces se juntan dos creyentes, uno anda bien fortalecido y el otro por el piso. El que está fortalecido le dice, hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es nosotros. Quiere decir que los dos tienen que pensar igual, si no, no funciona. Cuando pasamos del mí al nosotros, tenemos la fe y la sensación espiritual de que tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Porque ¿quién contra mí? No lo sabemos, pero ¿quién contra nosotros? Nadie. Qué tremendo, ¿no? O sea, que ya estamos en Cristo, ya estamos en Dios. Jesús dijo que para eso hay que encontrar por lo menos dos. Y se ve que en el mundo hay muy pocos, dos o tres. Eso dice Mateo 18:20 acerca de si dos o tres se ponen de acuerdo, dice, acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces dice, porque a veces parece que estamos juntos en algo, esto es importante, porque a veces parece que estamos juntos en algo, pero sentimos de manera diferente, pensamos de manera diferente, nos duelen cosas diferentes, tenemos prioridades diferentes, ¿no? Cuando esto sucede, dejamos de ser nosotros y nos volvemos al mí. Y cuando nuestro mí aparece, Dios queda chico metido en nuestras cuatro paredes. Wow, eso a mí me impactó. Perdón, Amén. Albertito, siempre me Para estoy meditar. metiendo. Sí. Siempre Dele, me dele, estoy metiendo. métase nomás. Cuando hablamos de nosotros, también puede referirse a Dios y yo, digamos, ¿no? No Claro, solo claro. yo, sino Dios conmigo. Ya somos un nosotros ahí también. Ujú, ujú. ¿Ok? Porque antes dice que él decía, ¿quién me librará? Pero después dice, si andamos en el Espíritu, y andar en el Espíritu significa andar Dios conmigo, digamos, ¿no? O sea, yo estoy en Cristo. Eso. Perdón. Ok. Amén. Sí, sí, es el gobierno, lo que decíamos, ¿no? El gobierno ya del Espíritu, la guianza del Espíritu. Entonces ya no estoy solo. Hay alguien que me va a llevar a destino, hay alguien que me va a ayudar y como dice aquí, hay alguien que me va a proteger. Entonces dice, el alma siempre tira al mí, por eso necesitamos tener cuidado con nuestra alma,
Por eso David escribió, alma mía, ahí está, ¿no? ¿Por qué te abates dentro de mí? O sea, esa es la tendencia de nuestra alma, ¿no? De llevarnos al mí, mi problema, mi dificultad, mi situación, mi y mi. Entonces, pero cuando entramos, como dijo Pablo, cuando hay una transición del mí al nosotros, en Cristo, somos más que vencedores. Cuando el alma está haciendo una mala jugada a nuestro mundo pensante, nos damos cuenta por qué empieza a victimizarnos. Oh, mi casa y mi familia. O te diste cuenta, siempre nos pasan a nosotros estas cosas. Qué tremendo, ¿no? Y este mí no solo juega en lo negativo, también juega en un aspecto que parece positivo, ¿verdad? Hay el otro lado, ay, nuestra familia. Nosotros sí que como familia tenemos un fuerte llamado de Dios, ¿eh? Es un mí grandote, medio gaucho, pero sigue siendo un mí. Y así nunca Y así nunca ni nosotros ni nuestra familia haremos nada por el mundo, porque Dios no determinó hacerlo con los mis, determinó hacerlo con los nosotros, ¿verdad? No nos pertenecemos a nosotros, ni lo queremos a Cristo en nosotros. Le pertenecemos a Él y queremos habitar en Él. Wow, hay diferencia, ¿no? Segunda pregunta, ¿sí? Segunda pregunta. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en los nosotros. Eso es importante, me gusta eso, ¿no? Eh, un mí dice, hoy yo no voy a la reunión. Un nosotros dice, es que si yo no voy, falta algo, porque soy nosotros, ¿no? Está poniendo un ejemplo. Qué diferente piensa un mí y qué diferente piensa un nosotros, ¿no? Y eso, de hecho, esa es una característica, ¿no? De una persona inmadura a una persona madura, ¿no? O sea, va porque necesita congregarse, va porque ama al cuerpo de Cristo, va porque quiere más de Dios, ¿verdad? Mientras el mí siempre está buscando algunas excusas. Si nos salimos de nosotros mismos, tenemos protección, tenemos todas las cosas. No depende de Dios lo que vamos a tener, depende de si nos hemos convertido. Todo depende de cuánto creamos a lo que nos vamos a entregar. Nuestra madurez, esto es importante, no la del espíritu, sino la del alma, la que se convierte del mí, trae prosperidad. Entonces, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿A cuántos nos faltan algunas cosas? Es la pregunta. No las salgamos a buscar, salgamos a despojarnos de nosotros mismos. Estemos en el corazón de Cristo. No es que lo otro está mal, sino que son etapas que se van cambiando, porque vamos alcanzando mayor madurez espiritual. Y esto lo podemos ver aún en el plano natural, ¿no? Cómo es un niño, cómo es un joven y cómo es una persona ya madura, ¿no? En el plano natural. Un niño, todo para él, ¿verdad? Un joven está en crisis, ¿no? Pero un maduro tiene otra forma de pensar. Entonces eso podemos ver en el proceso, ¿no? Que en lo espiritual también se da en nosotros. Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. No dice el escogido, sino a los escogidos. Al 90% de los creyentes nos ha costado superar ser acusados. No nos gusta que hablen mal de nosotros. Seguramente no hay nadie entre nosotros que se ríe cuando se entera de que alguien habló mal de él. No hay peor mí que el de un creyente
porque ese mí es como una dinamita para los proyectos eternos de Dios en la tierra, para los que fuimos predestinados. Un creyente que se sale del mí, que transiciona del mí, que migra del mí para ir a nosotros, lima las orejas de conejo y se viste con piel de rinoceronte, es decir, que lo que hablan de nosotros es intrascendente, aunque todos hayamos hablado alguna vez de alguien, porque ya estamos en Cristo. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Entonces, hay que, como dice acá, limar las orejas de conejo y vestirse con piel de rinoceronte. En otras palabras, ser inofendible. Una persona madura es inofendible. Ujú. Amén. Porque no le hace más porque esa persona ya está en Cristo. ¿No ve? Entonces no está fuera de Cristo. Cuando uno está fuera de Cristo, todo le ofende. Pero cuando ya está en Cristo, nada le ofende. ¿No? ¿Por qué? Porque transicionó. Por eso Pablo nos dice que cuando nos metemos en mí, quedamos presos de la ley, estamos cargados de leyes, pero en nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios. Si a nosotros nos afecta una crítica de otro, esto es importante, ese otro va a tener el gobierno sobre nosotros. Él va a decir si vamos a prosperar o no. Nos vamos a sentir bien si Él quiere, pero cuando nosotros determinamos no tener un mí y tener un nosotros, somos libres de ese otro porque nuestra vida no pertenece a nosotros, pertenece a Dios y somos libres en Cristo Jesús. Qué lindo, me gustó eso, la verdad que me encantó. Creo que es muy importante, ¿verdad? Entonces, hay que meditarlo, volverlo a leer de nuevo. Cuatro, ¿quién es el que nos condenará? Romanos 8:34. Dentro del cristianismo hay gente que está condenada por otras personas, porque lo han creído. Toda condenación de hombre puede quedar caducada hoy si recibimos la palabra. ¿Va a condenar si el Señor ha dado por saldada nuestra vida? Hay personas con las que nos juntamos a hablar y nos traen a la mente algo anterior, algo pasado, a lo que hemos oído hoy. Esas personas vienen a nuestra vida a condenarnos. Vienen con buena onda, nos dicen que nos aman, pero afectan nuestras vidas. Ay, ay, ay. Eso es otro punto importante. ¿Quién puede condenarnos si el Señor nos ha perdonado? Pero ese perdón no tiene que ver con el perdón de la primera conversión. Esto tiene que ver con el perdón que entendemos ahora, porque Dios no solamente nos perdonó a nosotros, Dios perdonó los pecados del mundo. El mundo está perdonado por Dios y los hombres viven como condenados. El ser humano debe aceptar la liberación que ha salido de Dios por medio de Cristo, le puse yo ahí. Amén. Y última pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Wow. ¿Quién nos? No es lo mismo que quién me. Ese nos no somos nosotros y nuestra familia, es el mundo. Y mientras que más grande sea nuestro mundo, le será más difícil a las tinieblas separarnos de aquello que Dios nos ha dado. Cuando nos salgamos del mí y nos metamos al nos, no hará falta una reunión para que haya gloria de Dios. Solamente hará falta que vivamos, que emanemos una palabra de amor por otros. Que Dios nos saque de estas expresiones, mi iglesia, mi ministerio, mis pastores, porque si alguien es mío, yo seré el mío de alguien y tendrá mi vida y la gobernará. Pero si somos nosotros de Cristo, ¿quién contra nosotros? Amén. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no me da más prosperidad? Porque mientras que el progreso signifique más mí, el Señor cortará el suministro. Pero si nuestro deseo es del Señor, entonces seremos indestructibles.
indestructibles. Amén. Muy lindo. Bendiciones. Amén. 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 Sí, ¿verdad? Muy lindo. Amén. Sí, dice Gina que si ustedes quieren comentar, la verdad es que es una lección para meditar, ¿no? Sí, linda. A mí Es, me está ayudando a ver cosas, ver mi egoísmo, ver muchas cositas bien interesantes, muy lindo. Nos va a expandir esta lección. Y, sí, sí, sí. por Es ejemplo, para meditar. si somos nuevos en las cosas de Dios, de hecho van a haber algunas fallas. Pero eso no nos tiene que condenar, no tenemos que sentirnos condenados, sino acudir directamente, rápidamente al Señor. Y es Él, que su Espíritu Santo que está con nosotros, Él nos va a hacer, como decía Albertito, llegar a un punto que aunque nos ofendan directamente, no nos va a doler en el corazón. No porque uno sea cuerudo, que no, sino porque más bien da compasión de la pobre persona que está mal, está con odio contra nosotros, está con envidia, qué sé yo, ¿no? Empieza a cambiarse la visión, la forma de pensar sobre la persona que habla mal. Entonces, nuestra posición tenemos que tenerla clara y firme en Cristo. Y, Amén. y no importa, por ejemplo, un hijo bebé es hijo, un hijo mayor, casado, con hijos, es hijo. O sea, todos somos hijos. Los hijos bebés son inmaduros, ¿verdad? Y los hijos mayores, claro, van madurando y ya son hijos maduros. Y igual con Dios, hay hijos bebés. Ahora, otra cosa es que haya hijos sin vergüenza que sigan queriendo ser bebés cuando ya deberían ser maduros, ¿no? Amén. Mm, Bueno, es toda una forma de vivir, ¿no? Y esa es la parte más linda, creo, a mi entender, lo poco que he entendido. En Cristo somos pues más que vencedores. Yo creo que ahí se radica la cosa, ¿no? Y más que vencedores, pues en todo, en el pecado, en cosas que nos dañan, en cosas que, qué sé yo, a veces nos equivocamos y somos perdonados. Y al ser perdonados somos más que vencedores, pero es en Cristo, ¿no? mm. Sí, mira, a mí me gusta una cosita que entendí es que mientras a mí me importe cuál es la opinión de otra persona, ¿no? Que sea eso muy importante para mí, esa persona todavía me va a gobernar, ¿no? Pero Claro, te afecta, ¿no? si a mí me importa la opinión de Dios, es Dios el que me va a gobernar. Amén. Muy lindo, me encanta eso. Mm, amén. Cuando yo necesito, o sea, todavía estoy, digamos, con necesidades de aprobación, cuando esa necesidad de aprobación no la he recibido de Dios, entonces siempre voy a estar queriendo agradar a alguien, ¿no? Para que esa persona me apruebe, entonces esa persona tiene influencia sobre mi vida. Y lo lindo es que nosotros podemos todos los días encontrarnos con el Señor y sentir su aprobación, sentir su amor, sentir todo, ¿no? Su protección. Entonces, nadie nos va a dominar, sino Él nos va a ser nuestro Señor. Eso. Quizá una forma de ampliar nuestro mundo en Cristo es pedirle al Señor de nuestra identidad como hijos de Dios. Importantísimo es saber quiénes somos en Cristo, cómo hemos sido trasladados de posición. Y ya no somos esos pecadores, ya no somos, podríamos decir, ya no soy esa renegona, o ya no soy esa que guarda rencores, porque yo soy en Cristo Jesús. Y acordarnos siempre o pedirle al Espíritu Santo que vaya Él siéndonos conscientes de nuestra nueva posición en Cristo. Yo creo que cuando se habla de madurez, o sea, esto me viene a mi mente, todos somos distintos, ¿no? Y cada uno tiene una historia y una vida y obviamente viene con una identidad en su corazón, ¿no? De cosas buenas y de cosas malas, ¿no? En todo aspecto, es decir, de cosas que ha sufrido.
no sé, el tema que se ha tocado esta noche, por ejemplo, el tema de cuánto te puede afectar la aprobación o no, digamos, de tu entorno o de alguien en específico, puede venir de alguna herida que traes de atrás, ¿no ves? De identidad. Y cuando se habla de madurez, no sé, eso viene a mi mente en este momento y a mi corazón, es que el Señor no solamente te enseña, te instruye, te capacita, sino te sana, te lava, te perdona. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Porque ¿quién no trae un equipaje, digamos, consigo, una mochila, digamos, ¿no? De cosas buenas y malas, de heridas, de qué sé yo, pues. Qué lindo, hermoso. Definitivamente. Amén. Sí. Qué Amén. lindo. Qué lindo es eso. La madurez en realidad es una persona sana, ¿no? Amén. Claro, Totalmente. absolutamente. Sí. Sí, Y ese proceso, ¿no? Que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, como ayuda en nuestra identidad, ¿no? Que Estaba en mi somos clase. conocidos, somos escogidos, somos llamados. sí. ¿No? Qué Ro- hermoso también Romanos 8 nos, saber nuestra nos da identidad. tanta seguridad. Sí, sí, Bueno, claro.